Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en esta nueva jornada alrededor de este desafiante tema que es la protección de datos. El día de hoy vamos a hablar del oficial de privacidad. Antes de continuar, quisiera verificar que el audio y que la imagen esté bien. Me pueden escribir en el chat para verificar que la recepción tanto de audio como de video sea la correcta. Ok, listo. Bueno, entonces damos inicio a esta jornada del oficial de privacidad. Este es un evento organizado por nuestra firma de abogados Velasco Calle y Daleman y lo hacemos en compañía del capítulo ISACA Medellín. Mi nombre es Arián Velasco para aquellos que no me conocen y voy a compartir con ustedes nuestra visión, nuestra perspectiva, la lectura que hacemos de los desafíos que tiene el oficial de privacidad. Una breve presentación, si me lo permiten. Yo soy abogado de la Universidad del Norte de Barranquilla y tengo una maestría en Informática y Derecho, y desde hace 15 años trabajo en estos temas de protección de datos personales. Y digamos que uno de los aspectos más enriquecedores y que nos permite hacer una interpretación amplia de todo este mundo de la protección de datos está determinado por una comprensión de la tecnología que permite pues, que en el día a día nuestra actividad como firma de abogados se centre en ayudar a nuestros clientes a desarrollar modelos de negocios basados en información y conocimientos. Y básicamente esta viabilidad en términos legales lo que busca es otorgar seguridad. La idea de nuestra firma de abogados se centra en hacer viables y seguros los modelos de negocios basados en información y conocimientos. Y básicamente uno muy importante es un activo empresarial, un activo inmaterial que son los datos personales. Y sobre esto vamos a hablar y va a ser el eje de muchos años de la actividad de todos aquellos quienes concurrimos, participamos dentro de ese escenario interesante y amplio de la seguridad de la información. Nuestra práctica legal, pues como les mencionaba, desde hace 15 años estamos dedicados a lo que se llama el derecho de tecnologías o al derecho informático, y básicamente nuestra visión en el tema de privacidad es vincularlo a lo que es la seguridad de la información. Antes de continuar, compartir dos eventos que hemos organizado con ISACA, organizados por el capítulo Medellín, y uno es el curso preparatorio para la certificación CSX, que es de Fundamentos de Ciberseguridad, evento que ya hemos realizado en dos ocasiones aquí en Colombia, una en Medellín, otra en Bogotá, y el workshop de técnicas de auditoría que lo hemos realizado en Panamá e igualmente en Medellín. A través de ISACA o a través de nuestra firma de abogados, en esos datos de contacto nos pueden consultar información. De todas formas, este webinar, esta conferencia va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, el cual los invitamos a revisar y ojalá a suscribirse para que se mantengan actualizados en ese compromiso que tenemos como firma de abogados en divulgar, difundir y compartir conocimientos en materia de protección de datos. Entonces vamos al tema del oficial de privacidad. Como es de conocimiento de ustedes, la guía de responsabilidad demostrada de la superintendencia habla de una estructura administrativa responsable, y dentro de esa estructura administrativa responsable habla o hace mención a una figura, a un cargo de tiempo dedicación total o parcial que se llama el oficial de privacidad. Pero la misma guía habla de que es la persona o área, y en la medida en que vayamos avanzando y en la medida del conocimiento que ustedes tienen, se van a dar cuenta o pueden ir concluyendo que la labor del oficial de privacidad difícilmente puede estar en cabeza de una sola persona. Sí debe ser un líder,
pero ese líder no puede ir haciendo ese recorrido orientado a liderar, a ejecutar un programa de gestión integral de protección de datos de manera aislada. La ley dice que tiene como función dos aspectos muy importantes. El primero es proteger los datos personales que están en custodia de una organización, sea que la organización tenga el rol de responsable a la luz de cómo lo define la ley 1581 o que la organización actúe en condición de encargado. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto el responsable como el encargado debe tener cada uno su oficial de privacidad, pudiendo este estar vinculado directamente o a través de una prestación de servicios. Primer asunto o primer desafío del oficial es garantizar la protección de la información personal, y cuando hablamos de protección debemos pensar en el elemento seguridad. Y el segundo aspecto relevante es garantizar que esos derechos fundamentales vinculados a la protección de datos personales se materialicen. Es decir, que asuntos como la intimidad de las personas físicas, asuntos como el ejercicio del habeas data y aspectos que garanticen que tanto el responsable como el encargado que recolectan y tratan datos personales hagan una gestión adecuada conforme los parámetros, conforme las directrices que la Superintendencia de Industria y Comercio va a evaluar considerando los presupuestos que están en la Ley 1581 y que están en la jurisprudencia de la Corte, adicionando otro elemento fundamental, y es que aquí tenemos que entender la privacidad como un asunto que no es únicamente de Colombia, sino que el tema de la privacidad tiene toda una cobertura internacional. Y esta cobertura internacional nos conduce a que veamos referentes en donde existen mejores prácticas o a que veamos la evolución de estos temas asociados a la privacidad en otras latitudes. Como objetivo del oficial de privacidad es lograr que ese programa de responsabilidad demostrada o que esos presupuestos de la ley estén implementados efectivamente. Digamos que la guía de responsabilidad demostrada promulgada por la SIC en junio de 2015 da una claridad sobre qué espera cuando se incorpora en la legislación colombiana ese principio de responsabilidad demostrada. Entonces mencionaba que el objetivo del oficial de privacidad es lograr una implementación efectiva de la normatividad interna que toda empresa debe adoptar con el fin de cumplir el régimen de protección de datos. Algunas organizaciones han hecho una lectura de que el famoso manual de políticas y procedimientos se trata de un solo documento en el cual se traspolan los aspectos más generales de la ley 1581, pero nada menos cierto que eso. El hablar de la implementación de la ley 1581 conduce a que una organización adopte su propia normatividad que permita, a partir de una política, derivar sobre los procesos operacionales todos esos principios y esas exigencias que conducen en últimas a la protección de la información personal y de los derechos fundamentales vinculados. Y como mencionaba, necesariamente esa opción de normatividad interna debe tener un marcado matiz hacia las buenas prácticas internacionales. Digamos que una buena práctica internacional la encontramos en Europa, contexto en el cual se ha dado un desarrollo bastante fuerte, bastante sólido, y es precisamente esa la orientación que sigue nuestro derecho. Nuestro derecho está basado en el modelo europeo y la ley de protección de datos no es una excepción. Hoy Europa empieza a hacer el tránsito de la Directiva 9546 hacia un nuevo reglamento que es el 279, que establece nuevas exigencias que de alguna manera, por decirlo coloquial, incrementa la vara de exigencia, y en ese sentido esas buenas prácticas incorporadas en la legislación europea van a ser un referente a la hora de tomar decisiones por parte de la autoridad de control, así como por parte de los jueces que vía acciones de tutela lleguen a conocer de reclamaciones
o de acciones de perjuicios que eventualmente pueden cursarse contra un responsable o un encargado cuando trata mal los datos de los titulares de la información personal, que recordemos es un régimen aplicable por regla general a las personas físicas. O incluso cuando estamos cerca de la fecha límite que inicialmente estaba prevista para el 8 de noviembre, es decir, para el próximo martes. Ya ayer salió un tuit de la Superintendencia de Industria y Comercio donde indica o comunica que el plazo previsto para el 8 de noviembre, es decir, para el próximo martes, como fecha límite de registro va a ser ampliado. Y ese plazo va a estar fijado en la fecha del 30 de junio de 2017. Sin embargo, nuestra recomendación para nuestros clientes con los que hemos venido trabajando en esta labor de implementar y de inventariar las bases de datos que conducen a la obligación de registro es que preferiblemente la tarea o la obligación de declarar se haga dentro de la fecha límite del 8 de noviembre, la inicialmente prevista, por una razón: evidenciar ese compromiso que tienen esas organizaciones que han asumido desde hace un par de semanas, meses o quizás años esa obligación de registrar las bases de datos dentro de la fecha inicial. Son elementos que los pensamos dentro de una eventual defensa en caso de una investigación judicial, porque la normatividad lo dice. Si usted evidencia responsabilidad, usted puede tener elementos que atenúen la sanción. Entonces lo que estamos diciendo es sencillamente, si usted ya hizo el trabajo, si usted ha avanzado, pues cumpla la obligación dentro del término. Eso pues va a demostrar que su organización entendía muy bien el desafío y que no dejó para última hora esa tarea de cumplir con una de las obligaciones, que es el registro de las bases de datos. Entonces volvemos, después de ese paréntesis, a decir lo siguiente: ¿cuáles son los deberes estratégicos que tiene ese oficial de privacidad? Primero, tiene que concentrarse en entender que para el cumplimiento de esa labor que le han asignado o que ha asumido, requiere disponer de una estructura que al interior de la organización permita materializar esa exigencia de implementar de forma eficaz un programa de responsabilidad demostrada. Y un programa de responsabilidad demostrada implica un diseño atendiendo la propia realidad empresarial, bajo esa óptica que en Canadá empezó a surgir de la Privacy by Design. Entonces, ¿qué significa? Que si una organización ya tiene un régimen o un marco general de cumplimiento, ha bajado la privacidad a la operación y hoy ya dispone el inventario de bases de datos y ha cumplido con la obligación del registro, pues el paso siguiente es a diseñar ese programa transversal de gestión integral de protección de datos. Ahora, como todo programa, se requiere que el mismo tenga unos controles acordes a los tratamientos y a las características del uso de la información dentro de los diferentes procesos empresariales donde se trata de datos personales. Y el tener controles implica que se evalúen los niveles o los resultados de la aplicación de esos controles, y obviamente eso nos va conduciendo a un ciclo PHBA en donde se adopten mejoras frente a ese programa de gestión integral de privacidad. Y un aspecto importante que lo trae la guía de responsabilidad demostrada es generar toda una cultura y una estrategia de estar informando a los diferentes grupos de interés internos y externos. Entonces, el paso siguiente para quienes ya cumplieron ese primer componente de marco general, privacidad en la operación y el inventario de bases de datos, que empieza a gestionarse desde este momento, es caminar hacia la responsabilidad demostrada. Esos son unos deberes estratégicos. ¿Cuáles son esas acciones claves? Y aquí tenemos que ir un poquito más allá de de la lectura que uno hace de la guía de responsabilidad demostrada. Como acción clave, el oficial de privacidad
no es el responsable, en términos diferentes a los de la ley, no es el responsable de garantizar el cumplimiento de la ley de protección de datos dentro de cada empresa. El oficial de privacidad es un articulador que busca en ese diálogo permanente con los diferentes procesos empresariales que esos procesos y sus líderes aterricen y ejecuten de manera eficaz toda esa normatividad interna, todos esos parámetros frente a la debida diligencia en el manejo de la información personal. Y cuando decimos autónomo, es que esta persona debe tener independencia. Su acción, sus actividades no pueden estar predefinidas ni controladas incluso por la alta dirección, tema que es mucho más claro cuando uno da lectura en el reglamento 79 de la Unión Europea a las funciones del delegado de protección de datos, que aquí corresponde en nuestro medio colombiano al oficial de privacidad. Entonces, él como articulador autónomo debe buscar el diálogo permanente con el fin de garantizar que ese marco normativo a través del cual se implementa el régimen de protección de datos se esté cumpliendo. ¿Cuál es una labor y un desafío permanente? El lograr crear una cultura de privacidad dentro de la organización. Pero para poder crear esa cultura de privacidad dentro de la organización, hay algo de que debemos lograr que la gente se concientice, y es que vea el tema de los datos personales no solamente como una exigencia legal que le aplica a la organización, sino que la persona, el empleado, entienda que esta normatividad también la tiene que analizar a la luz de sus derechos fundamentales y entender que si él no tiene buenas prácticas de seguridad frente a su información personal, puede comprometer no solamente su intimidad, sino la de su grupo familiar. De ahí los cuidados que deben tenerse cuando se publica información en la red, cuando se usa de una manera descontrolada las redes sociales. La creación de cultura de privacidad dentro de una organización pasa necesariamente por una conciencia de cada individuo, de cada empleado, sobre la necesidad de proteger su propia información personal, y eso va a ser determinante para obtener esa cultura que aspiramos y que la ley exige al interior de cada empresa. Y si bien, como afirmaba, no es el responsable del cumplimiento, sí debe ser un líder que permita jalonar de una manera eficiente, de una manera concertada, de una manera proactiva, cómo la organización va haciendo ese recorrido hacia el régimen de protección de datos y a la materialización de todos esos principios que están incorporados no solamente en la ley 1581, el principio de responsabilidad demostrada que nace en el decreto 1377 o incorporado en el 1074, sino el resto de principios que están consagrados y que se irán desarrollando dentro de la jurisprudencia nacional o internacional. ¿Qué otras acciones claves tiene? Digamos que el principio protagonista, si bien todos son importantes, en el tratamiento de datos es fundamental el principio de seguridad. Entender la seguridad de la información es uno de los aspectos esenciales que debe tener esa persona que asuma o a la cual le adjudiquen ese desafío de ser el oficial de privacidad. Un oficial de privacidad que no entiende el alcance y el impacto y el abordaje de la seguridad de la información va a estar en una situación de desventaja frente a lo que la ley le está pidiendo al oficial de privacidad. A su vez, ¿qué otra acción es trascendental? Que cuando se realizan las visitas o cuando se reciben requerimientos de parte de una autoridad, pudiendo ser la SIC, pudiendo ser un juez de tutela, pudiendo ser el mismo titular o pudiendo ser una fiscalía, por una violación de datos personales, esa información debe ser redirigida al oficial de privacidad, quien debe tener toda una estructura orientada a dar cumplimiento a esos requerimientos de información o a esas investigaciones que pueden estar cursando cualquiera de las autoridades que esté involucrada en el tratamiento de datos personales. Mencionaba que el oficial de privacidad es la persona
hacia la cual deben orientarse cualquier investigación que llegue a realizar la Autoridad de Protección de Datos, que llegue a realizar una fiscalía, un requerimiento originado en una acción de tutela o una exigencia o una reclamación del titular de los datos personales involucrados. Ese oficial de privacidad tiene esa función, ser el líder, ser la cara frente a la autoridad de control o ante los mismos titulares para dialogar y atender los requerimientos de información que se presenten. Entonces les decía que el oficial de privacidad es ese interlocutor que debe atender los requerimientos bien de la superintendencia como autoridad de control, bien de una acción de tutela frente al tratamiento o la violación de algún derecho fundamental, o bien un requerimiento de información de una fiscalía originado en una conducta penal como puede ser la violación de datos personales, que es el artículo 269F de la ley 1273 llamada Ley de Delitos Informáticos, o que es la persona que debe también liderar la respuesta frente a los requerimientos que en materia de habeas data presente el titular o un interesado legítimo. ¿Qué otra función importante tiene el oficial de privacidad? Es garantizar que la transmisión internacional de datos o la transferencia internacional de datos acoja los principios que ha establecido el ordenamiento colombiano. Recuerden ustedes que la transmisión internacional de datos consiste en encargar a un tercero ubicado fuera del territorio colombiano algún tratamiento de datos. Y ahí debemos hacer una lectura muy sencilla. Es la gran cantidad de proveedores de nube. Y frente a esa gran cantidad de proveedores de nube, lo que nos dice la legislación colombiana cuando los servidores y el proveedor están en el exterior es: usted debe suscribir un contrato de transmisión internacional de datos. Y a su vez, si vamos a hacer transferencias internacionales de datos, debemos entender que la ley colombiana parte de una prohibición frente al tratamiento, frente a la transferencia internacional de datos, y dice: se prohíbe la transferencia internacional de datos a aquellos países que sean considerados no seguros o que no tengan un nivel de seguridad similar al que contienen las normas colombianas, y eso conduce a, para lograr la transferencia internacional de datos, a obtener una declaración de conformidad o prever la transferencia internacional hacia países considerados seguros. En tal sentido, uno de los aspectos o buenas prácticas que debería tener el oficial de privacidad frente a la contratación de tecnología permeada por la nube es que el proveedor o que los servidores estén ubicados en territorios seguros, bien sea en Colombia o en cualquier otro país que tenga una legislación sólida en materia de privacidad homologable a la colombiana, como son los países europeos miembros de la Unión. Cuando hablamos del oficial de privacidad y del principio de responsabilidad demostrada, no basta haber diseñado un programa de responsabilidad con el fin de darle un tratamiento alineado a todos los principios que establece la ley en materia de privacidad. Lo que se busca es que ese programa diseñado de responsabilidad demostrada, que es transversal a la organización, efectivamente se cumpla y sea eficaz. Exhibir un documento, pero el documento no es el que evidencia el cumplimiento está en la práctica diaria, está en la eficiencia y en la calidad de los controles que buscan establecer que la información circule, se use, se trate dentro de las áreas organizacionales y en los terceros, conforme a los mandamientos que nos señala el régimen de protección de datos personales. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, y es aquellos que trabajen en privacidad o que trabajen como auditores, le establece al oficial de privacidad velar por la implementación de planes de auditoría interna para verificar el cumplimiento, y considerando que es el líder, básicamente en etapas tempranas o de inmadurez en materia de protección de datos, hoy le están diciendo al oficial de privacidad: usted verifique que sea auditado su programa. Y cuando hablamos de auditoría,
algunos pues van a sentir esa labor de control que se hace internamente o que se hace a través de terceros, orientada a que le califiquen cómo se ha realizado su desempeño. Y aquí llega un aspecto crucial que voy a mencionar más adelante, es que miren toda esta cantidad de acciones, todos estos deberes estratégicos, con qué recursos va el oficial de privacidad a lograr diseñar, ejecutar, controlar y mejorar ese programa de responsabilidad demostrada basado en riesgos frente a los datos personales. Allí hay un obstáculo fuerte a sortear y de ahí la importancia que la guía de responsabilidad demostrada diga se requiere el compromiso de la alta dirección. Y mencionaba también que el oficial de privacidad debe entender muy bien la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de un contexto de buena práctica, como pueden ser la familia de las normas ISO 27000. Y eso conduce a que haya una madurez independiente del tamaño de la organización cuando se habla de incidentes de seguridad. Y la norma o la guía de privacidad, la guía de responsabilidad demostrada claramente dice gestionar los incidentes de seguridad de la información, es decir, tener protocolos que permitan desde la identificación temprana hasta determinar si el incidente tuvo un impacto sobre los datos personales. Y ahí pensemos que incidente de seguridad es toda situación que pone en peligro y que compromete de manera cierta la seguridad de la información de los datos personales. Y ese incidente de seguridad se puede dar bien a nivel de hardware, software, redes, sobre información física, sobre alteración de atributos de la información y sobre el mismo individuo cuando se presentan ataques de ingeniería social. Uno de los aspectos que menciona como la guía de responsabilidad demostrada como deber, como actividad del oficial de privacidad, una de esas actividades es la presentación de informes. Y cuando hablamos de responsabilidad demostrada, recuerden que aquí lo que viene es una inversión de la carga de la prueba. Y recordemos que cuando hablamos del principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos, implica que ya hay una inversión de la carga de la prueba. Cuando tengamos una desafortunada investigación frente a la Autoridad de Control, Superintendencia de Industria y Comercio, allí la superintendencia no se va a encargar de demostrar que hemos incumplido. Ahí es la empresa que en condición de responsable o de encargado va a salir a evidenciar que el régimen de protección de datos lo ha cumplido de una manera diligente, de una manera prudente. Y para poder evidenciar que se ha hecho esta actividad de manera prudente, implica que hay que documentar las acciones que permiten demostrar todo ese compromiso y todo ese cumplimiento de la ley de protección de datos acogida a través de una normatividad interna que permite la materialización y la eficacia en términos de la protección de derechos fundamentales. Uno de los aspectos fundamentales era documentar ese principio de responsabilidad demostrada, es decir, el que hayamos actuado en términos de una debida diligencia. Eso implica que el proceso de comunicación tanto hacia los grupos de interés internos y externos deba ser estructurado. Hay una lógica en términos de crear cultura, de mostrar compromiso, de mostrar transparencia y de decir sí, esta organización como responsable o como encargado ha asumido ese compromiso frente a los derechos fundamentales de las personas cuya información personal tratamos. Recordemos que el tema de la ley de protección de datos hay que verlo mucho más allá de un requerimiento de ley, hay que verlo como un asunto de la estrategia corporativa, así lo han entendido las empresas de clase mundial. Y algo que había mencionado y que es muy claro también en el nuevo reglamento europeo es que el oficial de privacidad debe obrar de forma independiente, ausente de conflictos de interés. Incluso en el reglamento europeo es mucho más fuerte cuando se dice que no se puede despedir al oficial de privacidad por cumplir sus funciones, que no se puede influenciar en la toma de decisiones que
deba realizar el oficial de privacidad. Es un ente autónomo al cual, si bien tiene un relacionamiento directo con la alta dirección debe saber que esa persona debe actuar conforme los mandatos de ley. Y aquí hay un tema también riesgoso para los oficiales de privacidad, y es que sus omisiones o el permitir ser influenciado por la alta dirección puede comprometer su patrimonio en la medida que, recordemos, la ley de protección de datos establece que las multas pueden ser impuestas a la institución que actúa como responsable o encargado o a las personas que intervienen en la toma de decisiones frente al manejo de información personal. El régimen de protección de datos basado en riesgos implica que ese programa de responsabilidad demostrada debe considerar la naturaleza jurídica, es decir, si es una empresa privada o si es una empresa pública, el tamaño, grande, mediana o pequeña empresa, cuál es la estructura del responsable del tratamiento de datos, cuál es la estructura de esa área que va a liderar el cumplimiento del régimen de privacidad. ¿Cuál es el sector económico? ¿Cuál es el volumen, las características, el grado de conocimiento y de explotación de los datos personales, si me permiten la expresión? Y toda esa cantidad de factores son los que van a determinar cómo va a ser evaluada una organización y cómo esa organización debe abordar ese desafío de cumplir un régimen riguroso, novedoso, que al principio genera traumas como cualquier otro cambio, pero que va a conducir a que la organización pueda potencializar sus oportunidades de negocios si hace un abordaje transparente frente a las personas con las cuales se relaciona. Ese enfoque basado en riesgos implica identificar riesgos, por supuesto, en los diferentes procesos operacionales, identificar en qué momento del ciclo de vida hay un mayor o menor riesgo, implica clasificar los riesgos y, por supuesto, medirlos, adoptar controles y hacer un monitoreo para analizar estos y generar un plan de mejoras. Miren que es básicamente un proceso de gestión de privacidad basado en seguridad de la información bajo un ciclo PHBA. Esa va a ser la dinámica que va a tener el tema de protección de datos y que podemos concluirlo fácilmente para aquellos que ya hayan realizado el registro o que hayan precargado las bases de datos cuando damos respuestas a las preguntas que en materia de seguridad nos son formuladas en el punto 7 del registro, y allí vemos la magnitud y cuál es el norte, cuál es la brújula que guía el cumplimiento del régimen de protección de datos. ¿Eso qué determina? Que no solamente es tener unos controles, sino que la organización desarrolle e identifique las deficiencias que se están experimentando en diferentes áreas o procesos empresariales. De allí que también deba demostrarse cuál es el grado de conocimiento que tienen los empleados frente al cumplimiento de la ley de protección de datos y puntualmente en sus procesos. No todos los procesos manejan datos sensibles o datos de menores de edad, o no todos los procesos realizan actividades con riesgos invasivos altos, como puede ser la inteligencia de negocios, la minería de datos o incluso la Big Data. La decisión de asumir o no un riesgo, cuando hablamos de seguridad de la información, por allá nos hablan de la declaración de aplicabilidad de un determinado control. Aquí, la decisión de asumir o de cómo se controla un riesgo no es una decisión arbitraria. Mi consejo es: objetivicen la toma de decisiones. Si la organización dice asumo el riesgo, es porque tiene elementos objetivos y no subjetivos de conveniencia sobre cumplir o no cumplir. Más en un medio como el colombiano, donde somos muy proclives, somos muy dados a buscar cómo sacarle el cuerpo a la ley. Recordemos que aquí es importante demostrar que cumplimos. Y habíamos mencionado ya el tema de los incidentes de seguridad. Como conclusiones, para abrir un espacio de preguntas, si han formulado preguntas a lo largo del chat, no las he podido leer por razones obvias, pero en este momento, agotadas las conclusiones, abrimos un espacio para los temas asociados a protección de datos. Lo primero es, ya nos preguntaremos con toda esa serie de desafíos, ese oficial de privacidad, ¿qué perfil tiene? Yo de manera jocosa he dicho
El oficial de privacidad es un arcángel y hoy en el Día de los Santos creo que sigue siendo así. Tener un conocimiento o convertirse en un oficial de privacidad en los términos que exige la ley implica tener un conocimiento especializado en los temas jurídicos asociados a la protección de datos personales, tema que de manera expresa dice el reglamento europeo que reemplaza la directiva 9546. Es entender también cómo se gestionan las tecnologías de la información en los diferentes esquemas, incluso entender cuál es la dinámica del funcionamiento de las telecomunicaciones y la informática bajo un modelo de OSI, cómo crear valor. Y aquí es entender también el negocio. No basta únicamente, el oficial de privacidad puede adoptar muchos controles, puede diseñar algo bastante rígido que obstaculice la operación de los negocios y ahí va a tener una fricción fuerte con las áreas estratégicas y particularmente con la alta dirección. Se trata de también cómo puedo cumplir y ese cumplimiento, ¿cómo conduce a crear valor en la medida que mi estrategia de privacidad está alineada con la estrategia de negocios? Es entender la seguridad de la información, es entender los riesgos de ciberseguridad, los riesgos sobre cibercriminalidad y entender algo muy importante, también de innovación. ¿Por qué? Porque recuerden que la guía de responsabilidad demostrada nos habla de algo que se llama evaluación de impacto de privacidad. Y hoy cuando todas las empresas estamos innovando, desarrollando nuevos productos, uno de los filtros que hay que establecer en ese proceso de innovación y particularmente cuando empezamos a migrar hacia la Big Data es si esos proyectos no generan un impacto y si generan un impacto, cómo puedo mitigar y cómo puedo continuar con mi proyecto sin comprometer la información personal. Porque aquí el impacto no solamente puede ser sobre los datos personales, sino que también implica un daño en la reputación. En el caso de que una autoridad de control imponga una sanción, pues obviamente va a repercutir en todo el contexto empresarial, no solamente al interior, sino en el entorno. El oficial de privacidad debe rendir cuentas a la alta dirección. Le hemos escuchado decir a la superintendencia que debe tener un canal directo de comunicación con la alta dirección. Y como conclusión, el oficial de privacidad se hace. Requiere la sumatoria de todas esas visiones heterogéneas. Pretender que un oficial de privacidad se va a hacer o se va a crear o en un abrir y cerrar de ojos es una utopía que no conduce más sino hacia la materialización de un riesgo. El oficial de privacidad es una persona ética, objetiva, que va a ser responsable de garantizar que la organización logre sus objetivos estratégicos alineados con la propia estrategia que en materia de privacidad haya trazado. Es decir, debe ser simétrico ese accionar. No puede existir una fricción porque de lo contrario o se garantiza la privacidad o se sacrifica el negocio. Por tanto, deben estar alineados. Entonces, de manera general, este es nuestro enfoque del oficial de privacidad. Les ruego nos disculpen los problemas de comunicación que tuvimos básicamente basados en términos del proveedor del proveedor de internet. Pero bueno, logramos concluir. Abrimos un espacio de preguntas. Muchas gracias por su participación. Los invitamos a que se vinculen a las fuentes de información que tanto el capítulo Isaca Medellín tiene como Velasco Calle tiene dentro de esa alianza estratégica que tenemos con el fin de fomentar una cultura de seguridad en las organizaciones alrededor de las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces empiezo a leer preguntas por aquí. El perfil sería de un abogado que entienda esas otras dimensiones de las que hablamos. Cualquiera que sea el profesional, abogado no, debe tener
esa sumatoria de visiones. Por tanto, mi afirmación de que un oficial de privacidad para alcanzar tal dimensión debe empezar a formarse, pero esa formación no es en un abrir y cerrar de ojos. Debe ser una persona que tenga más que conocimientos específicos, ciertas habilidades. Sí, yo creo que es un cargo estratégico. Yo creo que es una persona, a mi modo de ver, el principal presupuesto del oficial de privacidad, a mi modo de ver, es que entienda la seguridad de la información. Porque cuando uno mira las normas o cómo está estructurada la familia, las normas ISO 27000 encuentran los diferentes dominios que impactan en la seguridad de la información, y allí hay un dominio que habla del cumplimiento, y dentro de unos subdominios está la privacidad, que es transversal a todos esos 13 siglos que componen la norma de seguridad de la información. Por tanto, debe ser alguien que entienda la seguridad de la información. Y la seguridad de la información conduce a que tenga esa sumatoria de elementos que hemos expuesto. Sí, Yasod, yo creo que es una persona que entienda los temas jurídicos y de seguridad de la información. Es la persona. Yo no digo que deba tener una u otra profesión. Lo único que digo es debe tener un conocimiento y entender muy bien la profundidad del régimen de protección de datos. Algunos hacen una lectura de la ley 1581 y se les olvida que como ley estatutaria deben remitirse necesariamente, mínimamente, hacer una lectura de la sentencia de constitucionalidad, que es la 748, en donde la Corte analiza cada uno de los artículos y hace una interpretación o condiciona su aplicación. Y eso va mucho más allá, y entender cuál es toda esa jurisprudencia constitucional y cuáles son esas prácticas internacionales. Entonces, cualquier persona, cualquier profesional puede hacerlo si solo si tenga ese conjunto de conocimientos, y de ahí una labor de formarse en cada uno de esos frentes, también atendiendo la realidad de la organización. No, Oscar, yo no creo que haya una problemática en la integración de la gestión de incidentes de seguridad y la gestión de los incidentes. Mira que incidente de seguridad es toda situación que compromete la seguridad de la información, y un compromiso sobre la seguridad de la información son los datos personales. Lo que debo entender es que en la gestión de un incidente de seguridad entran aspectos informáticos, entran asuntos criminalísticos y entran asuntos jurídicos. Es decir, la recolección de la evidencia de un incidente de seguridad es lo que va a permitir determinar si un evento adquirió la entidad de incidente, e incluso si ese incidente tiene una repercusión jurídica. Pero se trata de integrar y de tener una visión desde la realidad de lo que puede ser un incidente de seguridad que comprometa datos personales. El próximo webinar, no recuerdo la fecha, vamos a hablar de las multas, y allí van a encontrar en las multas que hay unas multas que se pueden ocasionar por no notificar a los titulares de los datos cuando su información personal ha quedado comprometida dentro de un incidente de seguridad, que hoy no lo vemos en la legislación colombiana, pero cuando vemos las multas que están en el manual de la SIC para el registro de bases de datos, podemos ir infiriendo cómo se va a dar esa evaluación frente al cumplimiento de la gestión de un incidente de seguridad. Muchas gracias, Juan Manuel. Es el 9 de noviembre. A través del portal web de nosotros, www.iustic, allí te puedes inscribir en el contáctenos o en el boletín, y permanentemente vas a recibir, permanentemente no, cada vez que saquemos información vas a recibir algún tipo de dato sobre estos temas, bien de protección de datos, de contratación de tecnología, de propiedad intelectual. Tratamos de ser muy prudentes, muy racionales en el suministro de información. O nos pueden seguir también, donde somos un poquito más dinámicos, a través de LinkedIn, bien sea el de la firma o el mío personal. Trato de postear permanentemente notas de actualidad. ¿Puede ser un externo? Sí. Lo que pasa es que no sé quién es el externo que vaya a asumir ese desafío con los riesgos tan altos que trae. Porque
Cuando uno es un oficial de privacidad dentro de una organización, tiene un control. Un oficial de privacidad por prestación de servicios va a tener muchos frentes, pero va a asumir el desafío de que si hay una falla en la seguridad de la información respecto a los datos personales, va a estar involucrado. Entonces, yo creo que ahí hay un obstáculo fuerte a que los terceros caminen en esa dirección de ser oficiales de privacidad. Eh, Todavía no creo que sea muy atractivo para un oficial de privacidad tercerizado cuando le digan que responde hasta 1.378 millones de pesos, que es el monto máximo de la multa de la SIC. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Eh, En caso contrario, darles nuestro agradecimiento por su activa participación, por permitirnos exponer nuestra visión particular sobre protección de datos, y para nosotros digamos que existe un compromiso serio, férreo, de que toda esta experiencia acumulada en 15 años en materia de protección de datos, no solamente en Colombia, sino en el exterior, pues podamos compartirla y en ese sentido ir creando una cultura de protección de datos, una cultura que conduzca a las organizaciones a ser más eficientes, a ser exitosas e ir recorriendo esa senda que las empresas de clase mundial nos empiezan a mostrar cuando se comprometen en la protección de la información personal. Sin más, muchas gracias nuevamente, quedamos a su disposición. Estarán recibiendo la información bien a través de un email sobre el webinar ser cargado en nuestro canal de YouTube, o si se suscriben a nuestro canal, allí recibirán en su momento la actualización sobre este nuevo contenido. Los esperamos el próximo 9 de noviembre en el webinar sobre multas, y los invitamos nuevamente a que participen. Uno, afiliándose a nuestro capítulo ISACA Medellín. Dos, a que participen en los dos eventos que tenemos este año en el mes de noviembre: el curso de Fundamentos de Ciberseguridad y el workshop sobre auditoría de protección de datos, donde buscamos es darle los elementos de cómo pueden ser auditados, incluso considerando esos aspectos asociados al cumplimiento de esa obligación de registro que quizás algunos ya realizaron u otros están en esa tarea de realizarlo, y nuestro consejo, realizarlo lo más pronto posible. Es un tema de evidenciar responsabilidad demostrada. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día.